8:32 y ya estamos con nuestros panelistas instalados, ambos a la distancia, pero muy presentes. Saludamos a Carlos Ominami, presidente de Chile 21. ¿Qué tal, Carlos? Estamos viéndolo ahí por el streaming. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Rodrigo. Y Rodrigo Pérez de Arce, investigador de Faro UDD, quien sigue abrigado, así que eso nos da una... Muy abrigado. ¿Ah? Yo también. Muy abrigado. Yo también, los dos. Ah, están los dos muy abrigados, ya. Estoy haciendo la comparación conmigo, que estoy aquí abrazo descubierto. Ya están los dos en el hemisferio que todavía sigue en invierno. Muy buenos días y bienvenidos a los dos. Sí, nosotras súper veraniegas y ellos súper abrigados. Está bien. ¿Cómo les va? Bien, pues con frío, pero bien. Con ánimo. Oye, queremos partir ya vamos a retomar, vamos a partir al revés, porque la verdad es que cuando uno los ve, realmente uno dice, bueno, partamos por lo que está pasando en Europa, porque tenemos a Carlos Ominami en Francia, en París, y a Rodrigo Pérez de Arce desde Inglaterra. Y lo que estamos viendo es que Donald Trump ha vuelto a mover el avispero, mover el arbolito. Y ha dado vuelta el tablero, diría yo, ¿no? Y hay mucha... Entonces, ¿cómo se está viendo desde allí? Porque la verdad es que aquí es un cambio geopolítico. Esto no es solamente una nueva conversación. Pareciera ser que Donald Trump está embarcado en un nuevo ordenamiento mundial. ¿Cómo lo ven, Rodrigo? Parto yo, sí. No, es súper interesante lo que pasa y varía un poco respecto de qué país se trate, ¿no? Para aquí en Inglaterra se sintió, yo creo, mover el avispero es una palabra un poco tímida, una expresión un poco tímida para lo que pasó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Trump, entre muchas otras cosas, y que creo que está muy bien ejemplificado por el discurso de J.D. Vance en la Convención de Seguridad en Múnich, es decir, no cuenten tanto con nosotros para asuntos de seguridad, o al menos el pacto que existía va a tener que cambiar de manera súper radical, y eso genera por una parte mucha controversia y por otra, yo conversando aquí con gente, bastante susto entre la población, ¿no? ¿Por qué? Porque Estados Unidos es como la piedra angular del sistema de seguridad europeo, particularmente por el Tratado de la OTAN. Carlos Ominami, porque además veo que Emmanuel Macron quiere jugar un rol ahí importante, pero no sé si tiene el poder y la legitimidad para hacerlo. Efectivamente, yo creo que no solamente se trata de un cambio interesante, Rodrigo, es un cambio grave y también muy preocupante, porque es finalmente una modificación muy radical del sistema de alianzas que se construyó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los últimos 80 años. Yo creo que lo de Trump implica muchas cosas. En lo fundamental, siento yo que a lo que apunta es a la construcción de un nuevo orden internacional, ya no basado en reglas, sino que basado en sus imposiciones y sus intereses. Y eso me parece a mí que es extremadamente grave y preocupante. Europa queda puesta en una condición muy, muy desmedrada, porque cometió, creo yo, el error Europa de haber depositado toda su defensa, de haber externalizado finalmente su defensa en los Estados Unidos. Esta fue una discusión que se planteó en Europa en su momento. Creo que hoy día nuevamente revive con mucha fuerza los planteamientos del general de Gaulle, que no era partidario de esto, que era partidario de una defensa europea más autónoma. No era partidario de que todo se depositara en la OTAN, y se están viendo hoy día las consecuencias. A Trump no le interesa particularmente la OTAN, a Trump no le interesa particularmente Europa, y está haciendo cosas que son bastante brutales, como el desprestigio de Zelensky, el finalmente endosarle la responsabilidad de la guerra enteramente a Zelensky, cosa que a mí me parece que es bastante injusta, y todo esto está dejando a Europa en una condición muy desmedrada. Va a ser interesante tener el punto de vista de Rodrigo, porque está anunciado para el próximo martes la visita en conjunto de Trump con el primer ministro inglés a Estados Unidos, a ver a Trump. Ojalá que esto de no Macron, de Macron, quieres decir, Carlos. De Macron y del primer ministro inglés a Trump. Esperemos que esto no termine en una nueva humillación para Europa, porque lo que pasó en la conferencia de Múnich con las declaraciones del presidente fueron claramente un maltrato, a mí me parece completamente innecesario a Europa. Pero reitero, yo creo que aquí hay una discusión que es muy importante, que se plantea y que es parecida, en algún sentido se puede parecer a lo nuestro en América Latina.
Europa tiene que buscar vías para generar una mayor autonomía, así como nosotros en América Latina tenemos que ser capaces de navegar en este conflicto entre Estados Unidos y China a través de lo que algunos hemos llamado un no alineamiento activo. Ahora, Rodrigo, antes de darte la palabra, aquí Donald Trump llegó, bueno, hoy día se cumple un mes, pero llegó y lo anunció siempre que quería terminar con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cierto? Y uno podría pensar que eso es algo que todos querrían o que todos debiéramos aplaudir. Y se erige de alguna manera como el negociador, dejando fuera o no llamando a la Unión Europea y ni siquiera a Ucrania, pero juntándose con Vladimir Putin. Eso es de una agresividad, me imagino, en Europa, que están todos mirando como para arriba. Ahora, si le llegara a resultar y se termina la guerra, no sé si después de los dichos de ayer en contra de Zelensky se puede negociar, pero Zelensky también está en una posición muy débil, está bastante en una posición desmejorada, y lo que hace Donald Trump es tratar de negociar. Pisotearlo. Y además negociar, porque Donald Trump le dice, bueno, nosotros queremos de ustedes las tierras raras, por ejemplo, que son estos minerales que tienen Ucrania. O sea, él lo está mirando como, ¿qué beneficio puedo sacar yo de esto? ¿Estados Unidos de esto? Y digamos, y en una de esas le puede resultar, o es imposible de esta manera, Rodrigo. Es interesante porque al menos hay un cambio en la situación, ¿ya? Y es bien llamativo porque Trump patea el tablero, cambia las condiciones en las que se da esta discusión y vuelve esta pregunta terrible, que yo la encuentro genuinamente terrible, que es ¿cuál es el precio de la paz? ¿Verdad? ¿Cuál es el precio para desactivar este conflicto? Sabiendo que ahora se cumplen 3 años de la intervención, va a ir el presidente de España a Kiev a reunirse con Zelensky también la próxima semana, en fin, están pasando varias cosas, y la pregunta es ¿cuál es el precio? ¿No? ¿Y quién está dispuesto a pagarlo? Y pareciera ser que Estados Unidos está dispuesto a empujar los límites bastante, Trump en concreto, bastante más allá de lo que normalmente pensamos. Y esto yo creo que responde a una cuestión que tiene como dos engranajes. Un engranaje que es el internacional, que es que pasa a ese nivel, y el otro es el nacional, que es Trump ayer hacía mención a esto en su tweet, en su red social, que es Estados Unidos efectivamente está gastando mucho dinero mucha plata en esta guerra, y la pregunta es cómo se justifica hacia adentro ese gasto, ¿verdad? Y pareciera ser que la administración anterior no lo logró hacer muy bien, ¿no? Y pasa algo parecido con los países europeos. Sí. Están lidiando con ese problema también, el problema exterior, pero también un problema interior de cómo se justifica una guerra que se ha extendido un buen tiempo. Aunque estén allá en Europa, ambos, Carlos Ominami y Rodrigo Pérez de Arce. Carlos, ¿querías decir algo? Tú. No, yo quería decir algo que es muy curioso lo que está pasando, porque efectivamente aquí Trump hizo campaña diciendo que él iba a poner fin a la guerra y que esto iba a pasar por un proceso de negociación, pero iba a ser una negociación con Putin, no una negociación con Zelensky. La negociación era con Putin para ver cómo él para la guerra, para la ofensiva, para lo que esto que llaman la operación militar especial, y cómo se le dan garantías, porque lo grave aquí de todo esto es lo siguiente, que simplemente si Putin sale con la suya, lo que se está diciendo es que a Estados Unidos no le importa mucho esto, y que esta es una invitación también a otras invasiones, porque finalmente se pueden obtener los resultados. Rusia probablemente va a quedar con un 20% del territorio de Ucrania en las condiciones en que Trump está pensando que termina la guerra. Entonces, eso me parece a mí que es realmente muy paradójico. O sea, seguiría con lo internacional. Él no dijo que le iba a decir a Zelensky, mira, Estados Unidos está poniendo, no sé, 200, 150 mil millones de dólares, ahora tú me tienes que pagar. Ya. Eso no estaba... Sí, podríamos hablar toda la mañana sobre este tema porque la verdad es que es apasionante aquí ver qué pasa con China, pero queremos traerlo, aunque estén en Europa, traerlos a territorio nacional. A territorio nacional. Solo quiero hacer un punto de unión, que es, ¿vieron el tuit del presidente Boric ayer sobre este tema? Crítico. Bien crítico, y dice: un país se invade al territorio soberano de su país, usted con su pueblo se defiende. Unos años después el presidente de otro país que lo apoyó en inicio con otro presidente afirma: en verdad usted inició la guerra, etcétera, etcétera. Esto es lo que está haciendo el presidente Trump con Ucrania, es inaceptable. Sí, una voz más de las críticas yo pregunta, ayer escuché a alguien diciendo: ahora sí que perdimos la visa waiver. Comentar después del tuit, digamos, enemistarse con Donald Trump, que no sé si es buen negocio, pero es defender los principios. Los traigo a Arena Nacional, Rodrigo Pérez de Arce y Carlos Ominami,
Por varias razones. Acá se desató totalmente el clima presidencial, como era predecible, iba a ir en marzo y así será, pero vamos al tema Corfo, porque la verdad es que el tema de las transferencias millonarias de Corfo a Hacienda ha significado una crítica que podría, y la preocupación hoy día en el oficialismo, es que también tenga esto una traducción política, en el sentido de que como comienza un año electoral, puede hacer también, ¿no es cierto?, una crítica feroz a una figura esencial de este gobierno, que es Mario Marcel. Entonces, ¿cómo lo ves, Carlos Minami? Parto por ti, que fuiste ministro de Economía y que de estos temas también, ¿no es cierto?, maneja. Mira, yo conozco mucho el tema, fui además presidente del Consejo de Corfo en la condición de ministro de Economía. A mí no me parece bien lo que hizo el Ministerio de Hacienda, pero no me sorprende. ¿No te parece, No me parece bien? bien. No se escucha bien. No me sorprende porque es la práctica habitual de Hacienda. O sea, Hacienda es un ministerio que está orientado hacia el control presupuestario y hacia las medidas, el horizonte de corto plazo. Es un ministerio bastante miope desde el punto de vista del mediano y del largo plazo. Y en consecuencia de lo que se trata en Corfo es justamente la medida, las cosas que tienen que ver con el mediano y con el largo plazo, que son las cuestiones del desarrollo productivo, el tema del desarrollo regional. A mí no me parece bien, porque estos recursos, que son recursos extraordinarios, producto del fuerte aumento del precio del litio en su momento, debieran destinarse a esos objetivos, al desarrollo regional, a promover nuevas actividades que puedan ser fuente de nuevos ingresos, y no utilizar esto para financiamiento correcto. Pero reitero, a mí no me extraña, porque es la típica decisión de Hacienda, es lo que ha hecho también con Codelco. A Codelco Hacienda le retira el 100% de la utilidad, y desde ese punto de vista se comporta como un muy mal dueño. Entonces yo creo que aquí hay un tema como bien de fondo, que es cómo hacer para que se puedan financiar las necesidades de mediano y largo plazo del desarrollo, del crecimiento del país. Hoy día tenemos un tremendo problema en Chile, que es el problema del estancamiento, y desde este punto de vista lo que ha hecho Hacienda no va justamente en la idea, en la dirección de resolver los problemas del estancamiento sobre la base de generar inversiones en nuevos sectores. ¿Rodrigo? Sí, no es tanto lo que se puede agregar, lo que sí me parece es que creo que desnuda un problema muy central para el gobierno. Si uno lo mira en el contexto grande de lo que han sido esta administración, una administración en la cual, primero, la dirección de presupuestos ha estado más presente en las noticias que nunca. Yo no tengo recuerdo de una dirección de presupuestos tan polémica, reiteradamente, tan polémica, por buenas, o sea, ni por buenas ni por malas. Y también me llama la atención que en el fondo toca la que uno podría decir la crítica principal que se le hace al gobierno en materia económica, ¿no? Que es que no parece haber una gestión adecuada de la caja fiscal. Obviamente, cuando lo que decía Carlos es extremadamente correcto. Hacienda necesita financiar a todo el resto de los ministerios, ¿verdad? Es el que tiene esa llave, y por eso es entendible. Ahora, sí creo que, dado sobre todo la tendencia particular del mercado del litio, que subió y bajó, dado los problemas que ha habido en presupuesto, donde se repiten los problemas de sobreestimación de ingresos y subestimación del gasto, yo creo que este gobierno debería haber andado con más cuidado en esa materia. Pero una cosita breve. Pero esto debilita la figura de Mario Marcel. Que era como la gran garantía. Encarnarlo en él, digamos, que era la garantía, y que también, por otra parte, fiscal, también ha mostrado recientemente buenas cifras. Pero lo que vemos hoy día es que las críticas están centradas en él, que es una figura nuclear de cualquier gobierno, el ministro de Hacienda. Pero en este caso probablemente lo sea más. Yo francamente, Claudia, no creo eso. Yo creo que la imagen de Mario Marcel es la imagen de un ministro de Hacienda responsable, riguroso con las cuentas fiscales, y desde ese punto de vista creo que va a tener muchos elementos para defenderse. Oiga, mire, yo estoy tomando recursos para poder sostener las cuentas fiscales, para financiar también otras actividades que son súper importantes. Entonces, francamente, a mí no me parece que esto lo vaya a afectar. Mi crítica es hacia el comportamiento del Ministerio de Hacienda de manera general, más allá de la titularidad del ministro de Hacienda de turno. Porque creo que los ministros de Hacienda están finalmente preocupados muy de corto plazo y de los equilibrios presupuestarios, y no tienen capacidad para mirar hacia el mediano y hacia el largo plazo, que
creo que este país es lo que el país necesita para salir del estancamiento. Ahora, Rodrigo, finalmente parece ser que aquí el tema de fondo o el tema más de fondo es que tenemos un problema fiscal y la pregunta era, porque es evidente que aquí se usaron los recursos de Corfo para financiar el gasto público y eso se ha hecho otras veces y está contemplado, digamos, es legal y así lo ha defendido el ministro de Hacienda. La pregunta es si es sostenible, pero si no, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es endeudarse aún más, dejar de pagar los compromisos fiscales, porque ese es el problema. Tenemos un problema de cuentas fiscales. No tenemos suficiente plata para pagar todo lo que tenemos que pagar. Así de simple, ¿no, Rodrigo? Sí, o sea, hay un problema que... Sí, no, un tema muy cortito, que es que, claro, el gobierno recurre a quema un fusible con esta sacada pero al mismo tiempo venimos con un escenario donde el gasto fiscal crece y crece sin parar desde hace mucho tiempo. Esto es de antes del presidente Boric, es de antes del presidente Piñera y los distintos gobiernos solo lo han hecho crecer, ¿no? Y ahí yo creo que hay una pregunta importante que hacerse. A mí no me gustan estos discursos como de cortar la grasa fiscal, los encuentro como muy, muy torpes. Pero están como de moda, ¿no? Pero hay una pregunta que hacerse, ¿verdad? Sí, está súper de moda. Pero hay una pregunta que hacerse respecto de cómo está operando el Estado de Chile, cómo está gastando su plata, cómo está recaudando su plata también. Y yo creo que hay que hacérsela muy en serio, porque si no, esta cuestión, claro, como decía Connie muy bien, como o nos endeudamos, o emitimos, o empezamos a sacar plata de otros lados como de vestir un santo para vestir al otro, ¿verdad? Y si no la damos en serio, va a venir la motosierra. Ese es como el riesgo político. ¿Cuánto dura la motosierra? Ya, después claro, porque tú dices que va a venir alguien a decir con ese discurso y va a aprender, digamos. Bueno, ya hay alguien que está anunciando ese tipo de cosas. Carlos, querías decir algo sobre esto, ¿cierto? No, yo quería decir que es cierto que hay un problema fiscal, pero el problema fiscal es la consecuencia de otro problema, que es el estancamiento. Si la economía no crece, los ingresos fiscales no crecen. Entonces tenemos ese problema y tenemos también las dificultades para generar una reforma tributaria que sea más recaudadora y que le dé un financiamiento más sólido al sector público. Esos son los problemas básicos que están planteados, pero reitero, el problema esencial es el problema del estancamiento, claro, el cual deriva el bajo crecimiento de los ingresos. Todo el problema del aumento del déficit fiscal por sobre lo presupuestado tiene que ver con eso, con que los ingresos fiscales fueron menos de lo previsto. Claro, ahora ambos, tanto Rodrigo Pérez de Arce como Carlos Minami, ponen el punto respecto, ¿no es cierto?, del rol de Hacienda. Pero aquí en curso viene una comisión investigadora en la Cámara de Diputados que impulsa el Partido Republicano, y la Contraloría ayer acá en Chile también abrió, ¿no es cierto?, este cuaderno investigativo. Entonces, ojo, porque lo que viene no es solamente la discusión respecto de qué se hace con los recursos y cuál es el rol de Hacienda, sino que también si acá hay cosas legales o ilegales, se abre otro debate que también puede ser muy complejo en un país que necesita crecer, dar señales de estabilidad. ¿Cómo lo ven? Yo francamente no veo cuál puede ser el problema con la Contraloría. Yo creo que esto es estrictamente legal. Hacienda tiene todas las capacidades, entiendo. En el Consejo de Corfo, además, esto se votó. Yo solidarizo con José Miguel Benavente, que estuvo en contra de la decisión, porque 5 ministros que estuvieron a favor, y creo que Hacienda tiene todas las prerrogativas para hacer los traspasos que correspondan. Sí, y desde el lado político no creo que haya agua en la piscina para acusar constitucionalmente a Mario Marcel. Yo creo que es delirante hoy día esa posibilidad. Entonces no parece haber nada ilegal, hasta donde sabemos todo parece estar en orden. Políticamente yo creo que es inviable esa segunda opción. Ya, pero se le abre, pero es evidente que va a tener el ministro Marcel, la directora de presupuesto y por lo tanto el gobierno un marzo complicado, porque estamos a 20 de febrero, todavía la gente, hay algunos que todavía no han vuelto a vacaciones, pero esto comienza, o sea, el Congreso retoma en marzo, van a iniciar esta comisión investigadora. La mayoría de las comisiones investigadoras, con todo respeto, en general llegan a bastante poco, pero se hace ruido. No sabemos lo que pasó, por ejemplo, con la comisión Marcel. Perdón, o sea, Monsalve. No, pero hizo mucho ruido.
Sí, pues, hacen mucho ruido. Sí. Por lo tanto, van a tener un problema político en este año que está comenzando, que es el último año de gobierno, donde, digamos, el gobierno lo que quiere es tratar de echar para adelante o aprovechar primero la aprobación de la reforma previsional, tratar de implementarla y de aprovechar ese triunfo, entre comillas, y también empujar otros acuerdos, como por ejemplo la reforma tributaria o una modificación al sistema político. Entonces, esto no ayuda, ¿o no? No, nada. Pero realmente yo sigo pensando que dentro de los problemas que están planteados, este es un episodio relativamente menor y que Mario Marcel va a poder salir a enfrentar la discusión con mucha fuerza, diciendo que él es un gran guardián de los equilibrios fiscales, la responsabilidad fiscal, y creo que finalmente mucha gente va a estar de acuerdo con eso. ¿Rodrigo? Sí, no, es que claro, de todos los eslabones débiles que hay en el gobierno, me parece que Mario Marcel no es el indicado. No va a pasar por ahí. Lo que sí, el gobierno lo va a pasar mal con esto. Y dos, yo creo que la directora de presupuesto en particular, entre el fuego enemigo y el amigo, yo creo que ahí va a haber una decisión que tomar de parte del presidente. ¿Tú crees que debiera salir la directora de presupuesto? La han fortalecido en muchas otras polémicas. La han blindado. Quiero decir. La han blindado, claro, fortalecido sí. También sí. es... Perdón, no, me equivoqué de palabra. Pero sí, o sea, como decía antes, me sorprende que la dirección de presupuesto haya hecho tanta noticia por cometer errores y particularmente un error que yo creo que es serio en presupuesto, que es subestimar los gastos y sobreestimar los ingresos, y eso que puede pasar cuando se repite, yo creo que es complicado. Ahora, todo esto va a tener, el tiempo voló, pero solo breve, y lo hablaremos a futuro. Todo esto tiene finalmente un vértice, que esto finalmente va a estar desplegado en marzo. También el tema de la mega toma en San Antonio también va a tener consecuencias políticas, y en un marzo en el que este gobierno parte su último año. Entonces, probablemente también todo el tema del legado, de la revisión de lo que se ha hecho. Y la campaña presidencial. En un año súper electoral, súper político, también eso puede hacer mucho ruido, ¿no? El tema del legado y cómo queda. Carlos, brevemente para que alcancen los dos a hacer un punto. No, efectivamente, yo creo que hay muchos temas. A mí me parece que quizás lo de la toma de San Antonio es mucho más delicado que este tema de Corfo, porque aquí hay problemas con la justicia, el gobierno puede entrar en una situación de desacato, pero a su vez, ¿qué se hace con 10.000 personas, 4.000 familias que vienen alimentando una toma de hace 5 años? Esta toma partió del año 2019, es el que tenemos. Entonces creo que ha recorrido también dos gobiernos y ha habido mucho dejar hacer hasta llegar a un punto en donde las cosas pueden ser extremadamente difíciles de manejar. Yo me tincaba también, me gustaba haber conversado algo sobre el tema de Milei, que es bien grave lo que está Tenemos un par de minutos. No queda ni un minuto. Tengo muchas cosas para decir. Yo creo que un titular, Carlos. Que se nos fue el tiempo. Fue el producto de la desesperación, generó cierta confianza en él, y esa confianza está siendo defraudada. Ahora, yo no sé, a mí se me hace que aquí lo utilizaron, ¿eh? Que lo utilizaron las personas que generaron confianza con él, que son los que lanzaron esta criptomoneda, lo utilizaron para que él le diera pusiera un cierto aval de que este era un proceso serio, y terminó siendo una tremenda estafa. Bueno, investigación. Yo quisiera escuchar también a los amigos, a los admiradores y admiradoras chilenos de Milei, ¿qué es lo que dicen? Nos dicen, mira, Carlos, es un tremendo economista, ojalá que tengamos una reacción de parte de él. Bien, se nos vuelve el tiempo. Un punto final, lo más breve, Rodrigo Pérez de Arce, para no dejarte fuera, pero estamos pasadísimos. Simplemente para colgarme de lo último que dijo Carlos, a mí me llama la atención que el liberalismo chileno no tenga en consideración cómo el poder puede desdibujar las relaciones económicas. Más allá del escándalo, más allá de si lo utilizaron o si actuó con dolo, me llama la atención eso, la defensa cuadrada, un Milei que por buena o mala fe actuó pésimo. Carlos Ominami y Rodrigo Pérez de Arce, muchísimas gracias por este análisis de jueves, que tengan un buen fin de semana, aguante el frío, que estén muy bien.